Hola, buenos días. Soy Carmen Huarco. Bienvenidos al PacBio Webinar Series en español. Y le quiero presentar a Andy Larrea, que será nuestro facilitator. Hola, Andy. Ok, gracias, Carmen. Hola a todos y bienvenidos al primer seminario en español web organizado por PacBio, titulado Introducción a la secuenciación larga y precisa con PacBio. Mi nombre es Andrés Larrea, soy el director de desarrollo de negocios en las Américas en PacBio y seré su organizador en el seminario de hoy. Nuestros ponentes son Carmen Huarco y Álvaro Hernández. Carmen es originalmente de Madrid, es licenciada en Biología Celular y Genética Molecular por la Universidad Autónoma de Madrid y tiene un máster de Bioinformática en la Universidad Complutense de Madrid. Hizo el doctorado de Bioinformática en la Universidad Sapienza de Roma bajo la supervisión de Ana Tramontano y postdoc en el Albert Einstein College of Medicine en el grupo de Stephen Lebouty. Carmen empezó a trabajar para PacBio hace casi 4 años como soporte técnico en bioinformática. Hoy, Carmen presentará una introducción a la tecnología SMART de PacBio y os acercará a 2 aplicaciones estrella, el ensamblaje de genomas y la secuenciación de RNA. Álvaro recibió su título de veterinario en la Universidad de la República en Uruguay y su PhD en Ciencias Animales en la Universidad de Illinois. Es director de la Unidad de Secuenciación de ADN de la misma universidad desde el 2008. Gracias, Andy. Buen día. Es un placer presentarles el primer seminario online en español de PacBio, en el que veremos una introducción a la secuenciación larga y precisa con la tecnología Single Molecule Real Time. Mi nombre, como ha anticipado Andy, es Carmen Huarco y estoy especializada en bioinformática y realizo soporte técnico cubriendo la región sur de Estados Unidos y Sudamérica. Así que comencemos. Nuestra tecnología es única y como tal aquí hemos resumido los puntos más fuertes. Podemos generar secuencias muy largas del orden de kilobases, con secuencias que oscilan entre 500 y 50.000 pares de bases. Ofrecemos una alta precisión, completamente libre de errores sistemáticos, pudiendo lograr precisiones superiores al 99,999% o lo que es lo mismo Q50. La cobertura es uniforme a lo largo de su secuencia, sin necesidad de amplificación de ADN y con un bajo sesgo de complejidad relacionado con el contenido GC. Además, podrás identificar señales epigenéticas de forma simultánea, que te permitirán caracterizar el epigenoma del organismo que estés estudiando y además no necesitarás preparar ninguna muestra aparte para la detección de la metilación. Pero, ¿en qué consiste nuestra tecnología? Nuestra tecnología se llama secuenciación unimolecular y en tiempo real, o lo que yo he traducido del Single Molecule Real Time Smart Sequencing en inglés. Cada SMART Cell o célula contiene en el instrumento Sequel 1 millón y en el Sequel 2 8 millones de pocillos, a los que llamamos CMW o guías de onda de modo cero, que así se llaman porque son tan pequeñas que las ondas de luz no pueden penetrar en ellas. Esto es muy importante para nuestra tecnología y a continuación les diré el por qué. En cada pocillo CMW se carga una SMARTbell template que consiste en una molécula circular, como se puede ver en la imagen que señalo aquí, y que está compuesta por diferentes regiones. En azul tenemos los adaptadores de secuencia y en amarillo y en rosa los insertos de ADN a secuenciar. Estas moléculas se producen en laboratorios siguiendo nuestras recomendaciones y protocolos que podrás obtener visitando nuestra página web www.pacbi.com. Cada pocillo se fija una enzima polimerasa, como podemos ver en esta imagen, en la base y será responsable de anclar la molécula SMARTbell que hemos descrito anteriormente y secuenciar el ADN que hemos insertado en la molécula. Para la secuenciación es necesario cargar nucleótidos y que proporcionamos en nuestros consumibles para que al incorporarlos por la polimerasa durante la secuenciación se libere luz, como podemos ver aquí. La luz es liberada e interpretada por el software de computación interno, ICS,
que es un software que está instalado dentro del instrumento de secuenciación y que funciona en tiempo real. El resultado son ficheros que tienen secuencias de cada uno de los pocillos y es lo que se utilizará para el análisis secundario o bioinformático. Esta tecnología permite así secuenciar millones de secuencias largas al mismo tiempo. Existen dos tipos de secuenciación en PacBio. CLR o secuenciación larga y continua, que vemos aquí a la izquierda. En este modo de secuenciación los insertos de ADN son muy largos. En cada molécula SMARBL, la enzima polimerasa es capaz de leer un pase o una de las hebras de ADN. El consenso de secuencia se obtendrá del alineamiento de las secuencias de diferentes moléculas, como podemos ver aquí, las diferentes moléculas y el alineamiento de la secuencia de cada una de las moléculas. CCS o secuencias circulares contiguas que vemos a la derecha, el inserto es más corto, entre 1 y 20 kilobases, con lo que la enzima polimerasa es capaz de entrar en modo circular, secuenciando varias veces los insertos en las hebras positiva y negativa. Todos estos pases de la polimerasa, que llamamos subread o subsecuencias, sobre la misma SMARBL se alinean entre ellas para obtener una secuencia consenso con una precisión muy alta. Veremos en las diapositivas a continuación cómo se generan las secuencias de alta fidelidad o Hi-Fi. Pero antes les quiero mostrar cuáles son las diferencias de los distintos tipos de secuenciación. Aquí en esta diapositiva tenemos un diagrama comparativo de lo que supone en términos de precisión o accuracy en el eje Y y longitud de secuencias read length en el eje X de las tecnologías de secuenciación, con lecturas cortas, que son muy precisas, pero muy cortas, CLR, que son muy largas, pero menos precisas, y finalmente las Hi-Fi reads, o secuencias Hi-Fi, que son a la vez muy largas y precisas. Estas secuencias Hi-Fi son secuencias que se generan a partir del ADN de alta calidad que se haya extraído del organismo que se quiere estudiar, y esto es muy importante. Además, Álvaro describirá su experiencia. A continuación, se realizan las librerías de ADN, que se ligan los adaptadores de secuencia, como podemos ver aquí, y hacen de esta secuencia una molécula circular. Una vez cargada la librería en la placa SMART-Cell, y todo ello en el instrumento, comienza la secuenciación en tiempo real recorriendo las hebras positiva y negativa una y otra vez generando varios pases o lo que llamamos subreads o subsecuencias. Una vez todo esto secuenciado se alinean los pases y se genera una secuencia consenso que como mínimo tendrá el 99% de precisión que corresponde a Q20. La precisión en PacBio es muy fácil de interpretar. Imagina que tienes una secuencia de 19.820 pares de base, que como podemos ver en la diapositiva aquí. Una precisión del 99% o Q33 supondrá que podrás ver 8 errores en los 19.820 pares de bases secuenciados. Los he localizado en este ejemplo y los pueden ver indicados en rojo. Deben de tener en cuenta que esa es la precisión mínima que recomendamos. En esta siguiente diapositiva les quiero mostrar el rendimiento de las secuencias Hi-Fi en el instrumento Sequel II. En el gráfico de la izquierda vemos los datos crudos o brutos de la secuenciación. Precisiones, como decíamos, mayores del 99%, que se generan entre 300 y 600 gigabytes de datos secuenciados crudos o brutos y con una media de lectura que se sitúa alrededor de esta opción aquí, que es de 190.000 bases. Esta longitud de la polimerasa, de 190.000 hasta 300.000, permite que puedas obtener de 8 a 9 pases de media por pocillo, CMW, que es el procedimiento de obtención de las secuencias de alta fidelidad que he explicado anteriormente. La generación de secuencias Hi-Fi te permitirá a su vez generar, como podemos ver en el diagrama de la derecha, de 1 a 4 millones de lecturas Hi-Fi, de 20 a 40 gigabytes de datos Hi-Fi y todo con una precisión mayor, Q30 o 99,9%. En el histograma puedes ver el número de lecturas secuenciadas producidas por la calidad de secuencia. En azul más claro, aquel número de secuencias menor de 99%, precisión Q20, y en azul más oscuro todas aquellas que son mayores de Q20.
Esto es una distribución, por eso queremos mostrarlo en este historia. Esta cantidad de datos generados, brutos y hi-fi, es muy importante para el estudio e interpretación de los datos secuenciados. Y en PacBio cubrimos muchísimas aplicaciones. Tenemos desde el ensamblaje de genomas, la detección de variantes estructurales, detección de variantes SNP, secuenciación de ARN, secuenciación dirigida o específica y estudio de cohortes poblacionales. Para recomendaciones sobre estas aplicaciones, hemos desarrollado un documento que te ayudará a identificar qué necesitas en las distintas aplicaciones que ofrecemos y que podrás encontrar en el link que damos aquí en la parte de abajo. Por ejemplo, para ensamblaje de secuencias hi-fi, que está recomendado para organismos menores de 2 gigabytes y necesitarás 15 veces mayor que el tamaño de genoma como cobertura, y también podrás acceder a todas la documentación necesaria para correr, por ejemplo, las librerías anteriormente de la secuenciación. Así es, la tecnología SMART le proporcionará las herramientas necesarias para poder secuenciar el ecosistema con confianza, para todas las especies y para todos los científicos. Y aquí les muestro una imagen que podrán estudiar desde la vaca que come en el prado, el insecto que se nutre de la sangre de la vaca, la hierba que la vaca come, los microorganismos y organismos que viven en el suelo y que facilitan los nutrientes para que la hierba crezca, los microorganismos que ayudan a la digestión. Todo esto se puede hacer, muchas de las aplicaciones se pueden llevar a cabo con 1 o 2 Smart Cells, células de 8 millones de pocillos en el Sequel 2 en este momento. Y aquí les dejo una página web para que accedan a esta información. Hoy cubriré dos de las aplicaciones más importantes de PacBio, el ensamblaje de genomas y la secuenciación de ARN. Álvaro hablará más acerca del ensamblaje de genomas, la secuenciación de cohortes poblacionales en su presentación a continuación. Existe muchísimo contenido y esperamos poder organizar otro seminario en español para cubrir otras aplicaciones en el futuro. Por eso, vuestra opinión es muy importante. Agradecemos que rellenes la encuesta que proporcionamos al final del seminario. La primera aplicación que quiero hablar hoy se llama, o está en la categoría de secuenciación de genomas completos. En concreto, hablaré acerca del ensamblaje de secuenciación con PacBio. Así que vamos a ello. El ensamblaje de genomas con PacBio te permitirá generar genomas completos de la más alta calidad con alta contiguidad de secuencia, sin necesidad de un genoma de referencia, y además podrás estudiar los haplotipos de genomas di o poliploides. Como referencia para ensamblar el genoma humano, necesitarás 3 células Smart Cell del Sequel 2. Si quieres saber más de costes, recomendamos que te pongas en contacto con nuestros representantes de ventas o proveedores que encuentran en su territorio. También Álvaro hablará un poco acerca de esto. En un instrumento 2 podrás secuenciar al año alrededor de 70 muestras. En esta diapositiva podrán ver cómo es el flujo de trabajo para el ensamblaje de genomas en 3 pasos. Primero, la preparación de librerías con Library Prep. Tendrás que tener en cuenta que tenemos protocolos para preparación de librerías con bajo o muy bajo contenido de ADN también. A continuación, una vez que están las librerías preparadas, se cargan las muestras en el instrumento de secuenciación, utilizando nuestro software SmartLink, que podrás diseñar y ejecutar la secuenciación eligiendo el tipo de secuenciación para el proyecto. La recomendación para el ensamblaje de genomas es de 15 veces mayor del tamaño del genoma para asegurar un ensamblaje de alta calidad. Finalmente, los datos son producidos por la secuenciación y serán transferidos al computador, donde podrás analizar con nuestro software de ensamblaje recomendado. Son muchos los ejemplos exitosos de estudios de ensamblaje con PacBio y hoy les traigo 3 ejemplos de ensamblaje. Y Álvaro a continuación explicará con más detalle desde su experiencia. Las regiones centroméricas y teloméricas son muy difíciles de ensamblar debido a su naturaleza altamente repetitiva.
Ha sido prácticamente imposible su secuenciación hasta el momento y por eso es tan interesante estos dos artículos científicos de los que voy a hablar a continuación. El primero, que vemos aquí en esta diapositiva, fue publicado por el grupo de Sergey Koren. Utilizaron secuencias HiFi para ensamblar por primera vez 9 regiones centroméricas del genoma humano. El artículo se titula HiFi Cano, Accurate Assembly of Segmental Duplication Satellites and Allelic Variants from High Fidelity Long Reads, y podrán acceder a él desde el link que les dejo aquí en la diapositiva. El segundo es un artículo llamado Haplotype Diversity and Sequence Heterogeneity of Human Telomeres. Es una colaboración de Weill Cornell Medicine y Colorado State University. Con el ensamblaje con datos HiFi, telómeros han sido capaces de descubrir nuevos motivos no canónicos que son muy comunes en estas regiones y además crear mapas de comparación de estos motivos. El programa se llama EDGE-Case y fue validado con datos procedentes del Consorcio de Genoma de una Botella o Genome in a Bottle Consortium. Por último, les quiero hablar de un proyecto de PacBio que consistió en secuenciar el genoma de la secuoya californiana o Californian Redwood. Esta secuoya californiana es de la familia de las coníferas. Son árboles gigantescos que llegan a medir 379 pies de alto y pueden llegar a sobrevivir hasta los 1000 años de edad. Para este proyecto se extrajo el ADN con un kit de la empresa Circulomics que se llama Plant Nuclei Kit y se creó una librería HiFi y se secuenció con instrumentos SQL2. Se tardó 7 días tan solo en secuenciar los datos y 6 días en ensamblar el genoma. Les he dejado los links del artículo donde puedan ver una comparativa de nuestro ensamblaje con otras tecnologías como ONT y Illumina y superando exitosamente los resultados como pueden ver en la tabla. También un link para que puedan leer más acerca de la herramienta. Y si tienen cualquier pregunta, por favor, escríbanos. En este seminario también les quería hablar de la secuenciación de ARN con PacBio. Con PacBio podría secuenciar transcriptos completos a partir del cADN sin necesidad de ensamblaje y reconstrucción de las isoformas. Y además caracterizar isoformas de splicing de genes en el transcriptoma que quieras estudiar. El método que utilizamos se llama IsoSeq. Con IsoSeq podrás descubrir nuevas isoformas y nuevos genes con o sin genoma de referencia. Podrás mejorar la notación de tus genomas, incrementar la precisión en el nivel de resolución de la cuantificación por medio de RNA-seq. El flujo de trabajo en IsoSeq consiste en un día de preparación de librerías o secuencias, un día de secuenciación para correr una placa 8 millones de pocillos en instrumentos SQL2 y dependiendo de los recursos computacionales podrás correr en menos de un día IsoSeq para el análisis bioinformático que viene incluido como parte de nuestro software SmartLink y que además es de libre distribución. Podrás encontrarlo en nuestra página de downloads en pacbio.com o también en GitHub. Con el output de IsoSeq podrás caracterizar isoformas con herramientas que completan nuestro software, como es Scanty, desarrollado por el grupo de Ana Conesa, en la Universidad de Florida y Universidad de Valencia. Como ejemplo aquí les muestro la caracterización del genoma humano con una sola célula SMART de SQL2 o de 8 millones de pocillos, pudiendo identificar isoformas nuevas que no están contenidas en las bases de datos, que se corresponden a la línea rosa y a la línea morada. Otros estudios que han empleado nuestra tecnología en el método IsoSeq son muy diversos, pero aquí les resaltamos los siguientes. El estudio F1 del cruce de especies de ganado vacuno Braham y Angus con expresión específica de isoformas y expresión específica de tejido. El estudio de la planta cannabis con transcritos específicos de tejido asociados a síntesis de THC y CBD y anotación de genes del cromosoma Y. Y el oso grizzly con el estudio splicing alternativo específico de tejido en estado de hibernación y estado activo. Finalmente, presentarles que IsoSeq también puede aplicar a estudios de sistemas unicelulares del inglés single cell. La figura de abajo muestra el esquema seguido por Hagen Tilger y colaboradores de la Cornell University
para estudiar isoformas del sistema central de ratones de laboratorio. Este estudio fue publicado en Nature Biotechnology en octubre del año pasado. Primero se utilizó la tecnología 10x Genomics para generar 1000 librerías unicelulares del cerebro de ratón y en paralelo se secuenciaron con PacBio las mismas librerías de las mismas células. Usando este procedimiento fueron capaces de identificar clústeres específicos de secuencias, teniendo en cuenta diferenciación en transcripción específica de célula, pudiendo mejorar la notación del genoma de ratón con expresiones específicas de célula de 17.000 isoformas conocidas y 17.000 nuevas. Finalmente, traerles un poquito lo que van a esperar en el futuro de PacBio. Vamos a poder mejorar el sistema y la secuenciación, así que verán un aumento de producción de datos para lograr el ensamblaje del genoma humano en una sola célula SMART, reducción del tiempo de película de secuenciación para HiFi, que eso pondrá un poquito más veloz la secuenciación, mejoras del análisis del algoritmo de CCS para la producción de las secuencias HiFi más veloz y más preciso, y obtención de secuencias HiFi directamente del instrumento sin necesidad de tener un clúster que lo pueda hacer. Así que ha sido un placer traerles hoy la tecnología de PacBio en español y les agradezco muchísimo su atención en el día de hoy. Esperamos su opinión para mostrarles más aplicaciones en futuros seminarios en español, por eso es importante que rellenen la encuesta que les proporcionaremos después del seminario. Y ahora pues les dejo a manos de Álvaro Hernández, a continuación, que hablará desde su experiencia de trabajar con los datos de PacBio como director de secuenciación de la Universidad de Illinois. Gracias, Carmen, y gracias a PacBio por invitarme a dar la charla. Yo soy veterinario, soy uruguayo, hice mi PhD aquí en la Universidad de Illinois y soy director de la unidad de secuenciación de ADN desde hace 12 años. Para poner mi charla en perspectiva, primero quería mostrarles el tipo de trabajo que hacemos en nuestro laboratorio. Nosotros somos 12 personas que estamos dedicados a evaluar la integridad de ADN y de ARN, a hacer bibliotecas y a secuenciarlas. Para secuenciación tenemos dos Illumina NovaSeq. Estas son las que usamos para todos los proyectos que precisan un número masivo de secuencias, por ejemplo, resecuenciación de genomas, evaluación de la expresión diferencial de genes, pequeños RNAs, epigenética y otras aplicaciones. También tenemos 3 MySeq que las usamos principalmente para secuenciar genomas pequeños, como genomas de bacterias, de virus, para secuenciar también amplicones y otras aplicaciones. Y para secuenciaciones largas usamos el PacBio Sequel 2 y el GridION de Oxford Nanopore. Y más tarde en mi charla voy a explicar cuáles son las diferencias entre uno y otro y por qué preferimos el PacBio. Entonces, con estos instrumentos y nuestra tecnología, los usamos para secuenciar especies, todo tipo de especies, todo tipo de plantas, de animales, de muestras metagenómicas, de bacterias y también de humanos, tanto actuales como también ADN antiguo. Y nuestros usuarios son de todo Estados Unidos y también de muchos otros países. Y la razón para mostrar esto es que estamos expuestos a proyectos de muchas especies y a una gran variedad de aplicaciones. Entonces, mi charla hoy va a enfocarse principalmente en el ensamblaje de genomas. Vamos a hablar sobre nuestra experiencia y recomendaciones para que los proyectos tengan éxito. Y también voy a hablar sobre la secuenciación del gen 16S entero en muestras metagenómicas y luego algunas conclusiones. Respecto al ensamblaje de genomas, el método tradicional antes de las secuencias largas fue usar bibliotecas shotguns y de extremos pareados y secuenciarlas con Illumina. Con este método tuvimos buenos ensamblajes, pero sin duda que son altamente fragmentados. Ahora hay disponibles 2 plataformas que producen secuencias largas. Una es Oxford Nanopore
que tiene una tasa de error de un 5 al 10%, y una placa puede producir entre 200 millones de bases a 15 gigabases, o 15.000 millones de bases. Y más adelante en mi charla voy a explicar la razón para estas diferencias en producción de datos. Con el PacBio SQL 2 también produce secuencias largas, y como Carmen explicó, hay dos métodos. Uno es el CLR, que produce secuencias largas continuas, y el otro es el HiFi, que produce secuencias de alta fidelidad. Entonces, ¿cuál es la diferencia principal para nosotros entre el CLR y el HiFi? Las bibliotecas, por ejemplo, vamos a empezar con el CLR. Las bibliotecas que hacemos para secuenciación con CLR tienen fragmentos de entre 15 a 50 kilobases. Y ese es el tamaño de las secuencias que obtenemos. ¿Cuál es la producción total de una placa? La producción va a ser entre 100 y 250 gigabases. Y más tarde voy a explicar cuál puede ser la razón para esta diferencia en producción. ¿Cuántas placas se precisan para secuenciar un genoma de 1 gigabase o de 1.000 millones de bases? Por ejemplo, el genoma de la soja es de 1 gigabase. Y nosotros generalmente recomendamos secuenciar los genomas a una profundidad de 90 veces el tamaño del genoma. Precisamos una sola placa de CLR. Estas secuencias son muy largas, pero no son corregidas y precisan ser corregidas con Illumina. ¿Cuánto tiempo lleva ensamblar un genoma? ¿Cuánto tiempo computacional lleva ensamblarlo? De un genoma de 1 gigabase. Y va a ser 1 o 2 días con este programa que se llama RedBeam, y puede ser entre días a semanas con el PB Assembly de PacBio, que también precisa alta memoria, entre 1 y 2 terabases. Entonces, el CLR es un método que recomendamos para genomas grandes, de más de 1 gigabases, para genomas poliploides, genomas repetitivos, que realmente precisan secuencias muy largas, y si el HiFi no funciona, que voy a explicar más tarde sobre eso. Entonces, con respecto al HiFi, la biblioteca de HiFi tiene fragmentos de entre 10 y 15 kilobases, y esos son el tamaño de la secuencia que obtenemos. Y también se pueden hacer más largas, se pueden hacer entre 13 y 20 kilobases, pero cuanto más larga, menor es la producción de una placa. Generalmente, con bibliotecas que tienen fragmentos entre 10 y 15 kilobases, obtenemos entre 15 y 25 gigabases por placa. ¿Cuántas placas precisamos para secuenciar un genoma de 1 gigabase? Precisamos entre 4 y 5 placas. Estas secuencias, porque cada molécula se secuencia varias veces, ya están corregidas, no precisan ser corregidas con Illumina. Otra gran ventaja de HiFi es que el tiempo para ensamblar un genoma de 1 gigabase puede ser de horas, puede ser hasta un día, y precisa mucho menos memoria. La razón de eso es que las secuencias ya están corregidas, y lo que más tiempo lleva en un ensamblaje es la corrección de errores. Y esto es un sistema que recomendamos para genomas de menos de 1 gigabase. Se puede usar también para genomas mayores, es simplemente que el costo va a incrementar y a cierto punto va a ser más caro que el CLR. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de PacBio comparado con Oxford Nanopore? Uno de los mayores problemas que tenemos con DNA es que, sobre todo DNA de plantas, a veces están cargados de productos fenólicos, de compuestos fenólicos, de polisacáridos, y otros DNA, por ejemplo, DNA de peces, están cargados de metales pesados como mercurio. Y estos contaminantes tienen un efecto muy deleterio en la secuenciación con Oxford Nanopore. Es muy probable que simplemente paren completamente la secuenciación, que inhiban completamente la secuenciación. PacBio también es afectado por contaminantes, pero es mucho menos sensitivo que Oxford Nanopore. Entonces, en PacBio, aunque haya contaminantes, PacBio va a funcionar. ¿Cuántas placas precisamos para ensamblar un genoma de 1 gigabase con Oxford Nanopore, con GridION, por ejemplo? Nunca sabemos, porque nunca sabemos si va a funcionar. Con PacBio, generalmente una placa va a ser suficiente. Si hay muchos contaminantes o muchos metales pesados, entonces de repente vamos a precisar 2 placas, pero con 2 placas vamos a obtener suficientes datos. ¿Y cuál es el costo de ensamblar un genoma de 1 gigabase? Costo hablando de biblioteca y secuenciación. Con Oxford Nanopore nunca sabemos, porque no sabemos si va a funcionar. Y con PacBio, una biblioteca y una placa cuesta $3.500. A eso le tenés que agregar la secuenciación con Illumina, que van a ser otros $3.000, y de repente una segunda placa. Una biblioteca es suficiente para secuenciar varias placas, así que si precisás otra, solo tenés que pagar por una placa adicional.
Entonces, Oxford Nanopore funciona bien para bacterias, pero nuestra experiencia con genomas eucariotas no ha sido tan positiva. Ahora quería decirles cuáles son los factores críticos para ensamblaje de genomas. El primero es que el ADN tiene que estar en fragmentos de más de 50 kilobases. Tiene que ser DNA de alto peso molecular. El segundo es la pureza del DNA. Tiene que tener una relación de absorbancia de 1.8 a 2. Entonces, la absorbancia 260 a 280 es relativamente fácil de mantener a ese nivel. La de 260 y 230, esta es generalmente la que muestra contaminación con fenoles y con polisacáridos. Esta es la más difícil de tener a este nivel. A veces cuando está muy baja, está menos de 1 o menos de 0.5, hay que hacer una segunda limpieza con fenol y cloroformo para traerla a este nivel. No hay un método que funcione en todas las especies. Diferentes especies van a precisar un protocolo diferente. Y aquí hay un enlace a una página de PacBio que tiene varios protocolos que fueron usados exitosamente en diferentes especies. Son protocolos que resultaron en una publicación. Así que les recomiendo que vayan ahí y vean si alguien ya trabajó en su especie de interés. ¿Cuáles son las mayores recomendaciones que nosotros tenemos de nuestra experiencia en el laboratorio? Entonces, la idea siempre es evitar fragmentación del DNA y aumentar la pureza del DNA. Para evitar fragmentación, recomendamos nunca mezclar el ADN con un vórtex. Si tienen que mezclar soluciones, simplemente van a mover el tubo de un lado a otro gentilmente. Y también nosotros usamos puntas de pipeta de calibre ancho. A veces cuando la relación de absorbancia 260 a 230 es menor de 1.8, una segunda limpieza con fenol y cloroformo remueve varias impurezas. Si trabajan con animales y es posible extraer DNA de sangre, esta es la forma más fácil de obtener DNA de alto peso molecular. Si trabajan con plantas, lo que recomendamos es siempre primero purificar núcleos y luego extraer el DNA. Con esto evitan todos los contaminantes del citoplasma, muchos contaminantes extracelulares y también remueven toda la parte del DNA de cloroplastos y de mitocondrias que tienen alto número de copias. Pero la idea siempre antes de comenzar un proyecto es de consultar con PacBio o con su proveedor, porque de repente ya tenemos experiencia en la especie en la que ustedes trabajan. ¿Cómo se evalúa la integridad del ADN? La forma más fácil de hacerlo es correr el ADN en un gel de 0.5% de agarosa. Nosotros usamos el que se llama megabase, que tiene un bajo punto de fusión. Y lo corremos, generalmente lo cargamos antes de salir, a las 5 de la tarde, y corre toda la noche a 25 voltios. Entonces aquí tenemos diferentes muestras de DNA en diferentes líneas, y aquí tenemos los marcadores de hasta 48 kilobases. Y lo que podemos ver es que en algunas muestras, si bien la mayoría del DNA es mayor de 50 kilobases, hay mucha fragmentación hasta de 2 kilobases. Esto no sería un buen DNA para el ensamblaje de genomas, por ejemplo, tiene demasiada fragmentación. Sería probablemente bueno para ensamblaje de metagenomas, porque en metagenomas siempre hay fragmentación, pero no para ensamblaje de genomas eucariotas. Aquí, sin embargo, tenemos ejemplos de DNA que es muy bueno. Está todo en fragmentos mayores de 50 kilobases. Hay mínima fragmentación. Este DNA aquí está probablemente sobrecargado en la línea, pero prácticamente no se ve fragmentación por abajo de 50 kilobases. Otra forma de evaluar el DNA es usando estos instrumentos, el Fragment Analyzer, el Tape Station o el FemtoPulse. FemtoPulse es el mejor sistema porque resuelve DNA de alto peso molecular, pero es un sistema que cuesta $80,000. Así que nosotros usamos el Fragment Analyzer. Aquí tenemos el marcador pequeño, el marcador alto, y aquí podemos ver que el DNA está en fragmentos de más de 50 kilobases y tiene mínima fragmentación por debajo de 50 kilobases. Así que esto es un DNA de excelente integridad. Y lo comparamos con este DNA en el cual pueden ver que hay mucha fragmentación por abajo de 50 kilobases. Cuando el DNA está fragmentado, eso significa que también está mellado. Y eso lo que llaman NICs, afectan mucho la eficiencia de secuenciación de moléculas únicas. Y esto es una de las cosas que va a hacer que la cantidad de secuencias producidas en una placa sea menor a la esperada. Entonces, las dos razones por las que de repente una placa puede producir, en vez de 250 gigabases, que produzca 100 gigabases, puede ser porque el DNA esté fragmentado
o porque tenga contaminación. Ahora quería mostrarles dos ejemplos recientes de genomas que ensamblamos aquí. Uno fue un genoma de un pez que tenía un genoma de 1 gigabase. Y lo que podemos ver aquí es que el 50% de los contigs están en fragmentos mayores, los ensamblados están en fragmentos mayores de 1.3 millones de bases. Este otro genoma es un mamífero que tiene un genoma de 2.3 gigabases y el 50% de los contigs están en fragmentos mayores de 10 millones de bases. Generalmente lo que queremos ver son este contig N50 que sea mayor de 1 millón. Lo que puede hacer la diferencia, porque sea de 1 millón o de 10 millones, puede ser porque el DNA estaba fragmentado, puede ser también heterocigosis. Lo que siempre recomendamos es que la muestra de DNA que se use para el ensamblaje venga de un solo individuo. Si viene de más individuos, ahí es cuando empiezan a tener problemas de heterocigosis y van a tener un menor contigen 50. Y también depende de la cantidad de DNA que está disponible. Idealmente debemos tener por lo menos 15 microgramos de DNA. Podemos todavía hacer buenas bibliotecas con 5 microgramos de DNA. Hay protocolos para 1 microgramo de DNA y ahora hay también protocolos para ensamblar genomas pequeños con 20 nanogramos de DNA. Pero cuanto más DNA tenemos, mejores bibliotecas podemos hacer y mejores ensamblajes obtenemos. Entonces, esto es lo que quería hablar con respecto a ensamblaje de genomas. El próximo tópico es secuenciación del gen 16S entero en muestras metagenómicas. Hay dos formas de caracterizar comunidades metagenómicas. Una es amplificar y secuenciar las regiones variables. Podemos, por ejemplo, amplificar la región B1 y B3 o la región B4. Y luego estos amplicones se secuencian en la MySeq, en el Ion Torrent o en la NovaSeq, según la cantidad de muestras que tengan. Y la nueva forma de hacerlo es secuenciar el gen 16S entero, con alta exactitud, usando el método HiFi. La forma de producir estos amplicones es muy sencilla. Simplemente amplificamos el gen 16S en cada muestra, usando primers que tienen un índice específico para cada muestra. Estas son las posiciones que usamos en el gen 16S. Usamos la posición 27 y la posición 1492 con primers degenerados. Así que esto produce un amplicón de más o menos a 1500 bases. Así que después de aplicar los amplicones de cada muestra, los tienen que cuantificar, tienen que asegurarse que haya un solo pico de más o menos 1500 pares de bases y después los agrupan y nosotros les adicionamos los adaptadores para la secuenciación en el Sequel 2. Aquí tienen un enlace a una página de PacBio que tiene el procedimiento entero para generar estos amplicones. Lo que podemos ver aquí es una biblioteca que está pronta para secuenciar. La biblioteca va a tener un tamaño de más o menos 1550 bases. Entonces, cuando lo ponemos en el secuenciador, ¿qué obtenemos? Cada placa produce entre 2 y 3 millones de secuencias ya corregidas, porque recuerden que, como explicó Carmen, cada molécula se secuencia varias veces. El objetivo es tener entre 5.000 y 20.000 secuencias por muestra, dependiendo de la diversidad que ustedes esperen en su comunidad. Nuestros proyectos han tenido entre 20 y hasta 192 muestras por placa. Si ustedes producen los amplicones, una biblioteca y una placa cuestan $3.000. Estos son más o menos $15 por muestra. También nosotros podemos producir los amplicones. Ustedes nos pueden mandar el DNA y nosotros hacemos todo lo demás. En este caso va a costar más o menos $30 por muestra. ¿Cuál es la ventaja de secuenciar el 16S entero? Entonces, en este estudio secuenciamos muestras fecales de cerdos y los secuenciamos amplificamos la región B1, B3 y la secuenciamos en una NovaSeq y también amplificamos el 16S entero. Lo secuenciamos y luego hicimos la clasificación de las secuencias a diferentes categorías taxonómicas, desde dominio a esta especie. Y lo que podemos ver, la gran diferencia que podemos ver es a nivel de género y de especie. Por ejemplo, de especie con Illumina, solamente un 15% de las secuencias las podemos clasificar a nivel de especie. Entre tanto que en PacBio, el 76% de las secuencias se clasifican a nivel de especie. Esto tiene aplicaciones clínicas muy importantes, no solamente saber si es Pseudomonas o si es E. coli, sino saber
qué especie de bacteria es la que está involucrada en ese proceso o es la que está produciendo un problema clínico. Y también tiene aplicaciones industriales. Nosotros secuenciamos muchas bacterias de compañías que usan, por ejemplo, bacterias para hacer yogurt o probióticos o quesos. Entonces, tienen que saber exactamente qué especie es la que está siendo utilizada. Estas son las dos mayores, las dos aplicaciones más populares que usamos nosotros, pero también usamos el Sequel 2 para secuenciar otros amplicones. Puede ser cualquier otro amplicón. Mientras el amplicón tenga menos de 20 kilobases, podemos producir las secuencias de alta fidelidad, así que cada amplicón va a estar corregido. Esto es en comparación con Oxford Nano, por donde las secuencias van a tener entre un 5 y 10% de errores. También lo usamos para secuenciar bacterias. Podemos secuenciar hasta 30 bacterias por placa, también plásmidos y virus. Como Carmen explicó, es la única plataforma que le va a dar no solamente todos los genes que están expresados en un tejido, sino también todas las isoformas. Y esto es muy importante para anotación de genomas, así que también lo estamos utilizando para eso. Y también lo usamos para ensamblaje de bacterias en comunidades metagenómicas. Entonces, conclusiones de nuestra experiencia usando PacBio. La principal es que PacBio funciona. Si el DNA tiene contaminantes, si está fragmentado, podemos igual hacerlo funcionar. Y sin embargo, hemos tenido malas experiencias con la otra plataforma de Oxford Nanopore, secuenciando DNA que no es ideal. Es la plataforma más consistente para ensamblaje de genomas de alta calidad, por la misma razón. Es la única plataforma que genera secuencias de hasta 20 kilobases de alta exactitud. Y el costo de ensamblar genomas grandes es mínimo comparado con cualquier otra plataforma. Y para terminar, lo que quería decirles es que si tienen algunas preguntas o si están escribiendo una propuesta o precisan cotizaciones o materiales y métodos, que por favor que me contacten. Aquí tienen mi email. Si quieren enviar muestras, quieren saber cuáles son los requerimientos, las formas, podemos decirles cómo evaluar el DNA o cómo evaluar el RNA. Y también que vayan a nuestra página, pues las opciones y especificaciones de secuenciación cambian frecuentemente. Con esto termino mi presentación y quedamos a disposición de sus preguntas.